Ramón, que estás aquí con nosotros, aunque sea en petit comité. Esto es una reunión más informal si tú quieres, pero al mismo tiempo también es una reunión académica que cuentas con nuestros puntos de vista sobre el trabajo, y sobre todo lo que queremos es escuchar cómo se llevó a cabo este trabajo, cómo se cristalizó el sueño de este libro sobre Armando Lavalle. Debo mencionar que pues, sobre el trabajo en torno a Armando Lavalle me parece interesante, ya que es un compositor que ha dejado huella. No sé cómo ubicarlo, si realmente como un compositor nacionalista o nacionalista y contemporáneo al mismo tiempo. La única obra que yo recuerdo haber escuchado de él es la de Palmehuani, hace algunos años con la Sinfónica Nacional en México, cuando estaba haciendo mi tesis de licenciatura sobre los instrumentos de percusión. Tuve la oportunidad de escucharlo allá en México y incluso de ver las partituras de la obra, todo cómo concebía las percusiones indígenas incorporadas a la sinfónica, ¿no? Siguiendo de alguna manera los pasos de Carlos Chávez y todos los grandes compositores del nacionalismo en México. Pero pues además de esa obra hay muchas otras que son importantes. Seguramente Ramón nos va a hablar un poquito de esto y pues nos va a ayudar muchísimo para ubicar con exactitud a este gran compositor. Pues bienvenido, Ramón, muchas gracias. Agradecemos tu participación. Adelante. Yo les agradezco a todos ustedes. Realmente es divertido porque realmente es una primicia esto, y ciertamente la realización de un sueño, siempre he pensado yo que soñar por soñar no sirve de nada. Hay que hacer hasta lo imposible de morirse, que es necesario para cumplir los sueños al alcance de cada quien. Tuve la fortuna para este trabajo de que, si bien es cierto, les comentaba antes de que iniciara esta sesión, fue dictaminado el trabajo, es decir, no fue de gratis, es decir, tuvo un comité de lectura, parto doloroso, ciertamente, porque empecé a concebirlo hace muchísimos años. Buscar editor era muy difícil. Cuando llega finalmente a la comisión de dictamen, esta gente generalmente está cargada de trabajo, entonces van dejando a su turno. Entonces uno de ellos tardó 2 años en decidirse a dedicarle un par de horas a leerlo seguramente, y luego ya dijo que efectivamente que le había sorprendido el trabajo y que se publicaba. Hicieron algunas observaciones, no se le quitó absolutamente nada, es decir, había algunas cosas que era difícil comprender en el sentido del orden, digamos. Entonces adecuamos únicamente el texto y empezó la aventura. Una de las cosas que también tiene razón Arturo, y que también lo comentaba con la maestra Enriqueta antes de la sesión, generalmente el científico social, que ya hemos tenido oportunidad de darnos algunos encuentros, muchas veces no tiene la capacidad de explicarlos o de sentir lo que me está explicando allá afuera con el arco iris, es decir, de ir más allá de lo estrictamente científico, lo frío, ¿verdad? Es una de las características de mi trabajo, siento yo, que por ejemplo esa portada la había propuesto yo para un disco del ensamble clásico de guitarra hace muchos años, y lo descartaron, no sé, por alguna razón, porque se les hizo demasiado folclórico. Entonces di esta opción enseguida acá a la editorial y fuera que escogieron. Es decir, es otro tipo de hay mucha subjetividad a veces dentro de lo científico que intenta hacer, ¿no? A veces resulta más el apego a nuestra idiosincrasia, a nuestra sensibilidad, ¿no? La idea, en principio, entendía yo que lo había leído y dije, bueno, pues cada quien haga una serie de preguntas y
qué bueno que se da la oportunidad de explicarlo, ¿no? Mejor. ¿Cómo nace la idea? ¿Cómo nace la idea de este proyecto? Bueno, yo soy guitarrista de música de concierto, y me he dado cuenta de que los compositores jaliscienses han despreciado el instrumento por desconocimiento. No creo que haya mala fe, son artistas finalmente. Me refiero a las generaciones que tienen cierto arraigo, Hernández, todos ellos que han compuesto obras importantes, pero no ha habido alguien capaz de motivarlos. Entonces estaba laborando hace muchos años en el puerto de Manzanillo y dio una gira de ensamble clásico de guitarras, y me gustó mucho una de las piezas que interpretaron. Pregunté quién era de Armando Lavalle, y aparte me dijeron que era jalisciense. Entonces a mí me desconcertó mucho. Yo solamente conocía algo que hizo Galindo por ahí, algo que hizo Estrada, que ya llovió, Jesús Estrada, un homenaje a Andrés, a Manuel M. Ponce, hizo póstumo. Entonces realmente ahora sí las generaciones nuevas pues ya se han estado interesando porque los intérpretes lo están exigiendo. Lobato hizo un... Lobato lo menciono, incluso el maestro Enrique Uribe le dedicó algo y él no lo ha estrenado nunca. Le digo, no, te tienes que poner a trabajar porque no quiero que te mueras y eso quedes sin tocarse. Curiosamente hay un pequeño paréntesis. Esa obra de Lobato la tiene la original Enrique Flores. Ah, bueno, estamos hablando de dos partidos diferentes, ¿eh? Porque esa es la fantasía de los árboles muertos, de un personaje excéntrico, lo menciona ahí, de apellido Carranza, que él era un bohemio más que nada. Él ni era científico ni era artista, era un tipo así excéntrico, y él compuso una fantasía a su entender. Entonces le dio los temas a Domingo Lobato lo vistió, y Enrique Flores es el que lo ha tocado concierto. Pásalo bien con Enrique Uribe, ¿no? Que le digo, me la estrenan esta, y lo peor con Enrique Uribe es que ni la estrena, ni la deja, pero bueno, ya habrá ocasión. Sí, a mí me tocó la experiencia. Yo quería que se tocara en uno de los aniversarios, y le hablé y le dije, oye, que quiero ver si alguno de los machos toca la obra de Nacho Lobato, y me dice que tú la tienes. Si quieres ir pasando y vamos viendo ese camino, ¿no? Que si la tocara él, sí, pero que si no la iba a tocar él, no. Así de plan. Bueno, el maestro, digamos, Y el maestro Lobato no la tiene, la obra. Se la dio a Enrique. Hay otras piezas de Lobato también que hace para piano, que alguna vez el profesor Villaseñor hizo unas transcripciones para dos guitarras. Quedaba muy interesante, pero bueno, estábamos en por qué me interesé. Posteriormente vino un video de México, acá a Guadalajara, y uno con esa inquietud que a veces no sabe uno exactamente lo que quiere hacer. Traía yo una grabadora, no era ni de reportero, no creo que se usaba, todavía grande, andaba haciendo entrevistas. Tú me invitaste a colaborar al Occidental, y fui con los hermanos Suárez y traían una pieza de Armando Lavalle. Entonces a la hora de la entrevista me decían que era una injusticia que un compositor de estos alcances, que no se le hubiera hecho un reconocimiento en su tierra, Jalisco. Y a mí no me parece muy extraño que eso sucede frecuentemente. Casos en Moncayo, por ejemplo, que si bien es cierto compuso su guapango, pero se va a latitudes porque acá no se le hace caso, ¿no? ¿Verdad? Es decir, hay el dicho aquel que no cree tampoco mucho, pero que finalmente es cierto, de nadie es profeta en su tierra. Galindo también se va, y por otro lado, acá no hay ese reconocimiento, ya no reconocimiento, sino difusión a su trabajo, ¿no? ¿Verdad? Y así. Viene otro guitarrista amigo mío y toca un son de Sotavento. ¿Y de quién es? De Armando Lavalle también. Entonces por esos días me doy cuenta que está grave el maestro, y digo, bueno, sería bueno, aquella justicia que se clama, que a alguien se la hiciera, pero tampoco encontraba esa resonancia, y me puse yo esa obligación de hacerle este reconocimiento, ¿verdad? Entonces sí, voy a hacer un libro, pero es como si dices voy a hacer una casa y nunca se ha hecho ni siquiera una banqueta, ¿no? Me pongo a hacer un libro y salió, es
una vacilada realmente, no era sentimiento puro, es decir, era un afán, ¿verdad? Hasta que ya tengo la oportunidad de estudiar con el maestro Arturo, con otros profesores del colegio de Michoacán y ordenar, poner en orden nuestras ideas, tener cierta bibliografía e iniciar ese periplo al que te refieres, en el que la única beca que percibes es la que tú te puedes proporcionar, ¿no? Es decir, yo trataba de ubicar al maestro en Jalapa y a través telefónicamente a la esposa, me comunicaba con ella y estamos en México, es decir, de tal manera que cuando yo estaba en Veracruz, él estaba en México, una vez nos tocó ir con el maestro, lo vimos ya a punto de morir, ¿verdad? En su casa, pero siempre, nunca coincidíamos. Después entendí que no era tal, sino que él, su situación de gravedad que tenía, no le permitía recibir a nadie, no estaba dispuesto para recibir a nadie, y ellos tampoco estaban dispuestos para recibir a nadie. Es un caso peculiar en el que aprende dos cosas del maestro Revueltas, Silvestre Revueltas, Armando Lavalle, muy bien los aprendió, una a componer y la otra a tomar vino. Entonces esto lo llevó a estar 10 años con una trombosis que le dio recuperándose, sus riñones deshechos, deslizándose, ¿verdad? Y marcan definitivamente sus etapas, las etapas de su vida. Es decir, una ciertamente de búsqueda. Yo no podría ubicarlo tal vez en nacionalismo, no sé si me estoy ubicando mucho las partes, ¿no? Tampoco se trata de ir muy por capítulos, ¿no? Sino nada más bien un gozo grande rasgos. Trato en un momento dado de etiquetarlo o de causarlo, traté y no lo conseguí. No lo conseguí, o sea, porque hay un nacionalismo que no solo afecta a la música, afecta a la literatura, afecta a la pintura, afecta a los artistas de esa época, a la arquitectura, a las corrientes. Y no está al margen Armando Lavalle en cuanto a que pretende ser un agente de vanguardia, ir con las vanguardias que en ese momento eso exigían, pero al mismo tiempo él se mofa. Dice, yo no quiero ser de vanguardia porque tarde que temprano voy a ir a la retaguardia. Y él siempre está como un ente chocarrero, burlándose de sí mismo. Y es otra cosa que aprendió de Silvestre Revueltas, en cierta manera. Cuando tenía una dificultad para que se acelerara el proceso de publicación, de dictamen, recurrió al director de artes de la Universidad Veracruzana, un amigo mío, y dice, mándame el texto, y si él hubiera sido el dictaminador, hubiera ido para atrás el trabajo. ¿Por qué digo esto? Porque es que todo lo que tú estás diciendo no existe en la obra de Armando Lavalle. O sea, te lo imaginaste, no sé de dónde te lo sacaste, ¿verdad? Entonces, curiosamente, de las cosas que tiene también a veces la suerte, el destino, a los 3 días llega el dictamen que se hace el libro, es decir, que les parece la cosa bien. Entonces, esto me sirve para reflexionar a lo que me está diciendo mi amigo Enrique Somerón. Y no necesariamente es que Armando Lavalle, y lo que a muchos artistas les sucede, que se hayan propuesto hacer tal o cual cosa. Es que ellos crecen, ellos nacen, crecen con su espíritu está permeado con esta situación, es parte de ellos. Entonces, parte de su vivir, algunas veces en las cantinas con Silvestre Revueltas, algunas veces en un ambiente bohemio, algunas veces no, tampoco es lo óptimo, ¿no? Lo mejor estar en las cantinas, también eso puede ser desde algún punto de vista muy criticable. Estamos hablando de la moral de un tiempo, de lo que se usaba en un tiempo,
¿verdad? Ellos, así lo dicen en una entrevista que está ahí reproducida, se lo hace Eusebio Rubalcaba, papá de Higinio Rubalcaba. Es que después de escuchar un solo de Higinio, después de escuchar Virgilio Valle tocar la viola, no teníamos otro recurso, íbamos y salíamos a la cantina y tocábamos. Templábamos la sangre con un tequila, ¿verdad? O sea, no es que eso tenga que ser, pero es que es el ambiente en el que ellos vivían, ¿verdad? Entonces yo pongo mi partitura y es una ambición demasiado amplia decir voy a hacer un análisis, porque entre otras cosas vamos a hacer un texto sumamente musicológico que no lo va a poder leer la gente que yo quiero que lo lea. Ojalá que todo el mundo lo pueda leer y que todo el mundo pueda estar contento y sepa quién es Armando Lavalle. Si hacemos esa estrictamente musicología y un análisis compás por compás y todo esto, lo único que nos va a llevar es un texto para especialistas, ¿verdad? Entonces, comentario a la partitura. Y dentro de este comentario a la partitura, pues me doy cuenta de esto que permeó la escritura de Armando Lavalle. Es decir, pongo aquí danzonete, dice él, ¿verdad? Y vamos a escuchar el danzonete y vamos a ver las características de un danzón primero, de una habanera cubana, una referencia, por supuesto, de otros musicólogos, de otra gente que ya ha escrito, de otra de las críticas que se hacen a la gente que sin ser musicólogo escribe sobre música. Bueno, habíamos de criticar a Alejo Carpentier, por ejemplo, ¿no? Que él no estudió música y es considerado uno de los musicólogos importantes de Cuba. Entonces él diserta sobre el danzón, sobre el bolero, ¿no? Sobre todas estas cosas de Alejo. Y sobre el bambuco, compone por ahí Armando Lavalle un bambuco dentro de sus... Entonces, ¿cómo es que viene a sentimiento de Armando Lavalle que primero está en Ocotlán, que luego está en la Ciudad de México, que luego está en el Golfo de México? Una forma en un momento dado tan africana o en un momento dado tan colombiana como el bambuco. Hay que ver de dónde. A mí me interesa saber de dónde viene el bambuco, de dónde proviene la habanera o el joropo, que él tiene una pieza que es un joropo, ¿verdad? Entonces analizamos porque no pasa otra palabra, revisamos la partitura y nos damos cuenta que sí tenía partes de su desarrollo, lenguaje que utilizan los musicólogos y que tienes que referenciarlo así. Es una célula temática en donde hay una exposición, una reexposición de un tema, una alternancia rítmica que encuentro yo sobre todo cuando son los sones jarochos, que esto nos los viene aquí también la sabiduría popular, o de la española europea y los ritmos cruzados que ustedes hacen mucho. Ahorita probablemente podamos hacer un ejemplo específico de un son, por ejemplo, donde se escucha, se diferencia claramente que está ahí el son, ¿verdad? Eso yo creo que sí lo hizo conscientemente, pero en otras partes de la música no es tan... No se lo pregunté, vaya, no estaban las condiciones como para decirle, Armando lo hizo a propósito. Yo siento que él creció así, que él se desarrolló así, y él vierte en su obra algunas partes. Tratando de explicar lo que me decías, ¿en dónde lo ubicamos? Viene y Palnemohuani, tú mencionas, hay otra pieza que se llama Mictlán o Mellot, que es el cementerio, donde van las almas, ¿no? de los aztecas, de aquella cosmogonía. Hace otra pieza que es en memoria de los caídos en Vietnam, por ejemplo. Pero yo lo siento, no es una crítica ni mucho menos, ¿no? Siento que es parte de un existencialismo de esa época, que se busca un tema, originalidad, más que ir a buscar el folclore de este nacionalismo, ¿no? Cuando llegamos al concierto para guitarra,
me interesa mucho y que es una historia como cuadra mis manos. Es un concierto para guitarra española y percusiones autóctonas, ¿verdad? Entonces, también a la hora de estar escuchando la grabación que conseguí en Radio Universidad de México, una de las cosas que me causó mucho gusto es que viene una entrevista. O sea, no la busqué la entrevista, ya había muerto hace unos años, y viene la entrevista a Armando Lavalle. Dice, es que me propuse, como yo soy mitad español y mitad indígena, dice, o sea, a mí me causa risa esto, ¿no? Dice, yo quise hacer un concierto español, porque no consigo la guitarra de otra manera, la guitarra es española y tiene que ser un concierto español. Entonces es un concierto español para guitarra. Entonces escuchas el concierto y absolutamente tiene nada de español el concierto, ¿no? Entonces ahí también de alguna manera corrobora la hipótesis que estoy planteando, de que él probablemente sí quería hacer alguna cosa, pero ganaba más su sensibilidad y ganaba más su disciplina, lo que él aprendió, la fuente en la que él abrevó, vaya, con sus maestros, que darle eso, ya te das cuenta que cae más bien en un exotismo, las músicas con cierta reminiscencia de los húngaros, por ejemplo, ¿no? De Kodály o de Bartók, ¿verdad? Utiliza hasta un gong. Entonces, en un concierto indígena o español, pues un gong como que no... ¿Qué está haciendo ahí, verdad? Finalmente, otra cosa pues, que el intérprete, volvemos a la misma, que no hay peor enemigo de una tortillera que otra tortillera, ¿no? Lo toca Miguel Alcázar y no me parece muy buena la ejecución. Entonces también tiene que ver a veces la interpretación que se haga. Es el maestro Armando Lavalle. Por si quieres que le apaguemos o... No, yo creo que así podemos pasarlas. No, realmente es otra historia esto de las viñetas. Probablemente no tengan mucha relación con lo que el texto en sí conlleva, pero repito que es parte como de un detalle de la persona. A mí me hace sentir muy bien poner algo de mí es más el artista que el científico, ¿verdad? Y esas viñetas las logré en una época en que estuve a un lugar al que viajaba mucho, Tecolutla, Veracruz. Pasaba largas temporadas ahí y me agarraba dibujando. Y tengo esa costumbre, casi siempre mis trabajos salen ilustrados con viñetas mías. Entonces, efectivamente existió eso. En vez de una cámara fotográfica, pues después me enseñó el doctor Chamorro, que se le llama etnografía, pero yo no sabía que era una etnografía. La reina del Golfo, si quieres pasar otra. ¿Cómo es el concepto de viñeta? Es un dibujo que sirve para adornar precisamente un texto. Es una calle de jalapeños ilustres. ¿Siempre es a lápiz la viñeta o puede ir por...? No, puede ir a lápiz, puede ir con tinta o puede incluso ser muy elaborada. Pero más que ser el carácter principal, pues es un adorno. El estilo remate. Como bosquejos. Puede ser muy elaborado, puede ser muy elaborado, puede ser una foto pequeña y eso es a manera de viñeta. Incluso antes de hacer libros muy clásicos, vienen con una especie de cornisa y traen su dibujito así muy clásico, que es una viñeta. Y podemos ir viendo las siguientes, ¿no? Estos son unos pescadores también, a mi entender, no hay pues no se ve que... No aparece, por cierto, en el texto. No sé si los caramelos de Boca del Río. Lo que me gustaron fueron los mocasines. Me salieron bien. Y me impresiona mucho, sobre todo, yo no sé si a usted le suceda eso, pero usted me dices cómo te fue allá. En el momento como que no me doy cuenta mucho de lo que está pasando, hasta después empiezo a recapitular. Y para el Nemoguani que mencionaba,
Entonces nunca me imaginé yo que todos estos dibujos me iban a servir para ilustrar y que les iban a gustar a ellos también para ilustrarlo, ¿no? Los voladores de Papantla. Yo comento algo acerca de los ritmos cruzados ahí, que van desfilando en fila, ahora sí que en fila india, van desfilando hacia el poste y van con un paso y luego se equivocan como los soldados y enderezan con una miola el ritmo que llevan. Entonces es una coincidencia, no creo que ellos lo hayan pensado, pero la sensibilidad nos dice que algo hay ahí para el son, ¿verdad? Después, cuando terminan, que me parece una cosa sumamente seria, sumamente de respeto, que están jugando la vida y que están haciendo el ritual cosmogónico y los turistas allí de otra, o sea, una cosa así, y los borrachos ahí, ¿no? Una falta de respeto por la insensibilidad. Esto es una mentira tremenda, pero no hay sonajeros ahí, pero les gustó la viñeta y la pusieron en Papantla, no hay. Es otro pescador, también así muy rápido. Una naturaleza muerta, peces, pescados, ya. Ecocidios y eso. Es un personaje que sí lo conocí, Lourdes. Nos daba de comer Juanito también, pero ahí bueno, los temas que también es una de las recomendaciones del doctor. Es un trabajo que pretenda ser musicológico, lo musicológico pues no es tal, sino que tiene ejemplos musicales, ¿verdad? Entonces, no sé si pudiéramos cambiar uno de los CDs para oír algo. Este sería la número 12. Número 12. En donde toma conscientemente la célula temática del cascabel, lo la repite en varias partituras. Que tampoco va a lo étnico totalmente, porque es un compositor popular de Lorenzo Barcelata, ¿no? Es un fenómeno raro también. Pero pues lo toma como un elemento ya aceptado. Así es. ¿Este es de la Valle? ¿O es por arreglo? No, esto es de la Valle. Son como 50 guitarras. Esta es el cuarteto número 1. Primera suite. 50 guitarras. Es una orquesta de guitarras. Incluso aquí la suite. A lo mejor estoy exagerando, pero así parece. Sería suite de guitarras. Para 4 guitarras, entonces va dobla y hace. Que generalmente maestra es lo que se hace en una orquesta sinfónica, ¿no? Lo hacen una vez que es el cuarteto de cuerdas, y luego hay 30 violines o se multiplican. Ahí está el cascabel. No está el cascabel, es la célula. ¿Esto es de la obra de él? Este fragmento no es de la obra de él. Sería muy interesante, ¿no? Aparte de la obra. Pues sí, lo escribió. Reconocer el tema del cascabel de la obra de la Valle. Sí, lógicamente por eso lo segmenté, ¿no? Porque aparece en la partitura tal y cual. A ver si puedo ver otra. Esto ya es de. Yo creo que sí lo tenemos que escuchar, ¿no? Sí, mejor. Para luego verlo de la cancha, también lo mete. El cascabel.
suite número 4. Ahí están los armónicos. Muy bien. Tiene elementos más flamencos. Utilizando con las uñas a la cuerda. Ah, sí. Ahí se escucha. Eso es parte también del papel. Él es experimentador de timbres, ¿verdad? Él tiene, según me doy cuenta, lo que tú decías, una vocación percusionista. Porque utiliza las percusiones para todo. Y combinaciones, batería la incluye. La batería siempre. Me pregunto por qué no habrá incluido jaranas dentro de la sinfónica. Hubiera sido un experimento interesante, ¿no? Alguien dijo, algún crítico, que iba con mucha cautela. Claro. O sea, como que le faltó soltarse más el pelo. Y qué bueno, porque la hubiera caído en lo del Nick. O lo hubieran criticado Se mucho. hubiera ido hasta el extremo. Aquí vamos a escuchar, si ustedes quieren, primero. Bueno, pues vamos a seguir con la secuencia de la Ahí está una transcripción de... la 16. El concierto que tiene para tuba también está muy. Pues es de los. Perfecto. Para tuba. En México, ¿no? Yo lo grabé. Entonces este tema también lo tienen un trío para cello, violín y piano, y luego lo tienen este trío para guitarra, donde agarran, toman la exposición, la canción popular La Chamba. ¿Trío para cello, violín y guitarra? No, eso es para guitarra, pero también lo repite, lo retoma. Así nada más se llama trío. El tema de la chamba. No, es uno de los movimientos. Haz uno de los movimientos. Se llama suite número 2 y es cuarteto nuestro. Suite número 2. Y viene la parte de la reposición importante. A partir de ahí, La chancla. y luego ya el texto se van a encontrar Vicente Mendoza lo documenta y dice que es una canción de desprecio. Ese texto, Vicente Mendoza recopila 1000 canciones, no sé cuántas.
Miguel de Schneering, por ejemplo. Que algo sabían de principio. Vemos la siguiente. Este tema es muy nacionalista. Sí. Muy nacionalista. Igual que el anterior. Algo también. Vamos a ver algo Sí, ¿verdad? que me recuerda a mí un atardecer en Guatepec. Es una polca. Polka. ¿Cómo se llama? ¿La oímos efectivamente? No, que lo que... Ya se olvidó. Vamos a oír la número 2, ¿no? Que es ¿De este mismo? Sí. 3 danzas jalapeñas de salón. Es tiempo de habanera. Tipo de habanera. Sus jalapeños. Ese tiene todo el sabor de las canciones mexicanas. Sí, el ritmo de la habanera. No, pero el carácter. Totalmente, ¿no? Modulando hacia un mayor. Muy danzable, muy bailable. Sí. Me recuerdan un poco las danzas nocturnas de Jordán. De Jordán. De Luis G. Jordán. O sea, ese espíritu pues de la época. Sí, pero con un sentido mexicano. No soy de cubano. No. En cierto modo al maestro Lavalle le inspiró la guitarra mucho por la escuela de guitarra que llegó a Veracruz, ¿no? A Jalapa, no sé. Totalmente, fíjate que ahí los momentos son 2 épocas las que él tiene con interés hacia el instrumento, guitarra. La primera, la relación que desarrolla con Alcázar, con Miguel Alcázar, trabajan ahí en el mismo medio, guitarra. Esto que estamos escuchando sigue siendo las danzas jalapeñas. Las vamos jalapeñas de salón es la tercera acá. Moderato cadenzato. Vamos a abrir la cuarta porque es un joropo. Digo, ya no es la cuarta, sino que ya es parte de Ya nos vamos a 3 danzas de América Latina. Región del Bajío. Ahí hay un ejemplo, creo, en la diapositiva, no estoy seguro. Creo que no lo pusimos entonces, pero ahí en el libro, que tú me lo señalas, los acentos con una blanca y con una negra, característicos del joropo. Ahí está, ¿verdad? Muy bien, no estoy en computadoras. Y no viene una serie de cosas que, repito, el que está acostumbrado a un texto rígido no le acaban de gustar. Cuando hay una anécdota ahí de lo que me explicaste tú del Florentino y el Diablo, o sea, me parece muy bonito, ¿no? Es una copla que cantan a él y siempre termina perdiendo el diablo en Venezuela. ¿Qué tiene que ver con Armando Lavalle? Probablemente no tenga que ver nada, pero eso le da cierta amenidad, me supongo, al texto.
estar ilustrándote de otras situaciones. No, y porque incluye temática del baile. Es que el folclore veracruzano no tiene esto. Con la temática de tu libro tiene que ver, precisamente Barlovento es Venezuela. O lo que se llama el bambuco, ¿no? Que hay una región, o Mandinga, que hay una región en Veracruz que es Mandinga, un lugar. Mandinga pues no nació en Veracruz, viene del lago. Veracruz está en la región de Sotavento. Entonces, un viaje de Veracruz hacia Venezuela. ¿Tú pensaste? No, bueno, tienes razón, el título. ¿Por qué el título? ¿O es metafórico? Sotavento a Barlovento. Sí. Puede ser de la cuestión de los... Es un danzonete esto. No, cuando les digo la primera etapa que según yo había hecho un libro, fue una búsqueda, hermano Lavalle, no lo encontré por ningún lado, y no tiene casi nada de entorno musical, es decir, es una búsqueda y es lo que a mí me pasaba buscando a hermano Lavalle. Entonces andaba yo de Sotavento a Barlovento, ¿no? Iba a Sotavento desde Barlovento. Una nave en la parte contraria donde sopla el viento. Esa es la explicación. El maestro Lavalle nada más vivió en Jalisco su nacimiento y su niñez. Ya no regresó. No, incluso yo no lo expliqué. Yo tenía hasta casi terminar el texto la creencia de que era jalisciense. Pero llega la viuda, que en uno de los encuentros que hace Ernesto de musicología, que usted entiendo lo apoyó mucho. Me dice, quiero decirte algo, dice, no te vas a decepcionar, pero mira, el acta de nacimiento, había nacido en México. No, pues ya aunque me decepcione, ya terminé casi el libro, ¿no? Pero, pues también empezamos con aquello de las nacionalidades, finalmente no hay nacionalidad para los creativos, ¿no? Y lo dice bien. Otra de las cosas que el editor, si alguna vez lo escuchas, ves este video, vas a ver lo que estoy diciendo, Germán se llama, le puso de su cosecha también, ¿no? Cosas como la parte de la contraportada, ¿verdad? En donde una me gusta, que habla y que dice jalisciense y veracruzano, jalisciense por adopción, algo así. En otra parte dice algo que yo no dije, que está mal interpretado, ¿no? Cuando se refiere a lo que dice Macías, dice, no sé si nos quiere hacer el favor de ¿Qué parte? la contraportada. Macías escribe sobre la valle. No se dio el facilismo artista de amalgamar el espíritu de los mexicanos. No, o sea, es por el contrario, y eso desde mi punto de vista un error muy grave, porque yo estoy diciendo que no se dio al facilismo vanguardista. Y sí amalgamó el espíritu de los mexicanos con el modernismo, y él dice que no. Pero él le puso a su cosecha, pues se le agradece mucho, al mismo tiempo no se entiende bien. O sea que no se fue, digamos, por la ruta tan experimental como, digamos, Enríquez, que ya se hizo muy abstracto y Enrique le pegó, ¿no? hasta inventar una escritura diferente para interpretar. Le pegó, tenía otro tipo de genio. Pero sin embargo, hay compuestos que ahí se quedaron, o sea, por el hecho de vender pronto, hacer vanguardia, pero sin saber ciertamente qué es la vanguardia, no por hacerlo. Lo mejor lo esperamos y hacemos cosas elaboradas, con el lenguaje que domino. Pero no sé, yo tiene algunas cosas muy feas también, la vanguardia. Experimentó la vanguardia y no le salió. Que ya ahora llegó retaguardia, como bien decía. La reflexión que hago acerca de la estética, por ejemplo, que también esta persona me lo cuestiona mucho. ¿Para qué meter yo filosofía? Bueno, es que la filosofía es parte
quieres podemos ver un poquito de eso. Para ver la diferencia con los otros. ¿Sí? Sí, está bueno, sí. ¿Cómo se llama esto? Esto es el trío número 2. Es lo que es él para piano, para violonchelo y para violín. Hermano Suárez y Mariscal. Y vemos la imagen, ¿verdad? Que de esto no encontré yo grabación, pero toma los temas de los cantos navideños muy comunes, las piñatas tienen. Ándale, bueno, no te digas antes, y lo desarrolla, los cantos navideños. Los para 7 guitarras. Para 7 guitarras. Y no te terminé de contestar, ahí me perdí con lo del concierto, las etapas. ¿Por qué compone para guitarra? Bueno, lo primero que el concierto. Luego incluye la guitarra en una pieza que se me escapa la memoria. También la denomina guitarra española. Todavía tiene esa idea de la guitarra. Que sí es cierto, pero ahora no se conoce guitarra clásica o guitarra. Simplemente. Entonces él se enferma, tiene esa crisis que lo llevaron hasta la muerte, y tiene un amigo que en ese momento es rector en la Universidad Veracruzana y le otorga una plaza de investigador allá junto con la esposa. Entonces, como ellos tienen mucho interés en que Jalapa sea un centro cultural muy importante, ahí también va Alfonso Moreno, que mencionábamos, y va toda una serie de guitarristas que les otorgan plazas allá para que trabajen y entran en contacto con Armando Lavalle. Entonces empieza a componer para ellos. Probablemente sin esa relación no hubiera compuesto tanto para el instrumento. Y también a la hora de la entrevista que traigo ahí grabada de Lavalle, tiene su apreciación, que es su punto de vista, pero que dista un poco de lo que realmente es, ¿no? Habla mucho de lo que se ha documentado Andrés Segovia. Es que gracias a Andrés Segovia es que se ha escrito tanto para la guitarra. Bueno, en su caso fue por el ensamble. ¿Tienes una entrevista? Una entrevista. Lo podemos. Pero viene en cassette, ¿no le hace? No hay que hacer. No hay que hacer. Traigo el concierto para guitarra ahí también. Las percusiones. Ahí está la chancla otra vez. El retomo también, como muchos compositores, ¿verdad? Un tema, lo mete aquí, lo mete allá. ¿Por qué razón? Pues porque a lo mejor tiene prisa de entregar. No sé. Ahí está. Lavalle es más o menos de la edad de Mario Curie, ¿verdad? Sí. Porque Mario Curie también toma la habanera, toma el danzón, Sí. el cha-cha-cha, y lo mete a la sinfónica. Claro. Entonces me imagino que si es de la misma generación, hubo una tendencia. Tienen esa tendencia. Y ahí lo menciona Mario Curie, ¿no? Y el otro es Márquez, ¿cómo se llama? Ese es más nuevo, ¿no? No, pero también hay danzón para sinfónica, la obra de Márquez. Arturo Márquez. Arturo Márquez. Sí. No sé si eso te quería preguntar precisamente, a lo mejor que te interesaría saber si hay algún compositor que haya hecho bolero para sinfónica. Como no, claro, me interesaría muchísimo saber. No sé si Lavalle no hizo algún bolero para sinfónica. Ahí viene el catálogo a la expresión de verlo, pero que yo sepa, ¿no? Ahí viene otra vez el Guasón. Eso nos Se ha ido de venga mucho. Lo que es el requinto. La melodía del requinto. La 5, ¿no? Se siente algo de ahí. Es que uno toca requinto jarocho. A ver si yo creo que les puede identificar más fácil. Sí, lo que comentábamos, incluso que ya me di cuenta, pero eso es bonito también, darte cuenta que a veces documentas una cosa y caminas más adelante y luego encuentras otras situaciones. Estaba por ahí escrito en la otra habla acerca del fandango, ¿verdad? Es decir, muchas veces en el terreno de la etnomusicología, lo que he encontrado es que haces una entrevista y lógicamente
como dicen los antropólogos, el sujeto que entrevistas, ¿cómo se le llama? El informante. Dice las cosas, pero no tiene a veces un sustento. En el caso del fandango, dice, viene de Huelva, de una entrevista que yo tengo. ¿Quién te dijo eso? ¿Un músico? Un músico de Veracruz. ¿De Huelva? Sí, hay fandangos de Huelva. Sí, hay fandangos de Huelva. Huelva, la región de Huelva, en España. Sí. Ah, de España. Sí, sí, sí. Y también es una, quiero comentar contigo la última vez que nos vimos, que tengo la tendencia a dar por entendido, dar por hecho que todo lo que viene de España vino con la conquista, y tampoco es cierto. Esos toques del fandango, por ejemplo, los tangos, las farrucas, vienen a México, pero a mediados del siglo XIX, no vienen con la conquista. Una contradanza. La contradanza probablemente sí, de la chacona incluso. Pero esos toques son, por eso, no, vino, lo trajeron los conquistadores españoles del fandango. No es posible, no había en ese tiempo fandango. Y el concepto es diferente, se vaya sobre tarima, guapango. Se va por Muy interesante esto del chelo. La leona, decíamos, ¿no? Platicábamos, que ustedes lo utilizan mucho en el grupo de jarana, la leona. Me encontré yo que la primera leona que existió en el mundo se la mandaron a hacer al constructor de guitarras Torres. Julián Arcas, un guitarrista de Almería. En España creció como No tiene nada que ver con la leona que hay acá, pero porque era más grande, la leona. Yo no sé cómo llegó a acá, pero también era una guitarra para más grande. O la petenera, ¿verdad? La paternera. aquí tienes esos elementos españoles como la escala doble La escala, de la violística. ¿cómo se llama? Cadencia andaluza, ¿verdad? Claro, ojo, eso. Sí, ¿verdad? Un piano también, ¿verdad? Sí, ya no soy violín. ¿Tú así lo viste? Estabas en el chelo. Interesante. Muy, Y para conseguir eso por escrito, sí es algo, muy bien. una capacidad de compositor, ¿verdad? No es lo que te digo, bastante difícil. Pues esa grande radio, lo demás, pues ojalá les haya causado interés para que ¿Ya lo tienes lean. otro ejemplo de la valle? Sí. Sí, yo lo ubico dentro de la música, ¿cómo le llamaban en ese tiempo? Lo que hizo Sibelius, ¿no? Escribir, Fue nacionalista. Sí, fue nacionalista. escribir los paisajes. Manantial, ¿verdad? Sí, manantial. No, porque y vas todos los paisajes de ahí y ves que está cayendo el agua ahí en Jico, ¿verdad? Veracruz. Podría ser una especie de nacionalismo impresionista, ¿verdad? Tiene mucho. Puede ser una fusión de esas dos corrientes. Él maneja musicalmente, técnicamente, mucho estos conceptos del impresionismo. Escala griega. Y luego de repente los semitonos, ¿no? Con cromatismo. Yo te lo catalogaría así, nacionalismo impresionista. Sí, tiene el Porque combina esa observación de la naturaleza y aparte. Ahora, si te pones a pensar, pues para ese tiempo era ya muy retardado. Ya no era novedoso, claro, ¿verdad? Pero lo hizo.
es novedoso. Era novedoso para México, porque México no tuvo impresionistas. Sí, ándale. Entonces, sería, digamos, el primer impresionista mexicano. Tardío, pero fue el primer impresionista. Tiene una gavota en una obra para guitarra sola, entonces es gavota y luego viene el son. La gavota es impresionista totalmente. Todas las características. Vamos a pasar. ¿Hay algo más que quieras poner? No. Como para nomás pasar una parte de preguntas. Venga. Y ahí terminamos, ¿no? Bueno, a ver, ¿quién quiere preguntar? Empezamos con Hugo. Vamos, ¿o con qué toma? Primero que. Yo primero, pues yo ya tuve como media hora de plática o un cuarto de horas antes. No, pues me parece muy interesante, no lo he leído completamente, lo ojeé anoche nada más. Salimos ahí muy cansados, la verdad. Lo ojeé nada más. A mí me parece muy interesante, sobre todo creo que es uno de los objetivos que usted se propuso, el que conozcamos a la Valle, que sepamos de su existencia, sepamos que hay un compositor trascendente, importante, y que bueno, no teníamos una idea de él. Y no solamente, digamos, los músicos, sino que es un libro hecho para difundir a todo nivel lo que es el buen compositor. A mí me parece muy importante. Creo que igual que con la Valle habría que hacer ese mismo trabajo con otros más, ¿no? Con otros más que también tienen su historia, que también dejaron una estela, ¿no? Hacia la pasada, y que pues es en la justicia que debíamos reconocer. Yo lo felicito, me da mucho gusto, y pues también a nosotros ahorita en el plan en el que estamos de aprendizaje, pues nos va a servir mucho, ¿no? Ver cómo usted organizó la investigación que hizo sobre un compositor. Y que ojalá y que sirvan los trabajos para que se siga apoyando la Yo creo que sí, investigación, ¿verdad? yo creo que sí sirven, cómo no, sí sirven. A mí por lo menos me parece muy interesante desde analizar, bueno, pues cómo está su organización, qué fue lo que a usted le interesó, que supongo que de información tiene 200 cosas más, pero qué es lo que usted sintetizó para darlo a conocer, sobre qué aspectos de la vida o de la obra le interesó enfocarse. Que a veces también en la persona, la personalidad de la gente, hay cosas que le interesan más a uno. Es tenía un enfoque. O sea, en este caso no se fue usted hacia la música, sino a la persona más. Sotavento es uno y Barrovento es la otra. O sea, la parte de la Parte de la música. Es que sí, yo creo que también nos cautivan los personajes, ¿no? personaje. A mí es una parte esencial hablar de personaje. Sí, con la que estamos cautivados en el buen sentido de la palabra. Y luego digo yo ahí tras las huellas de la valle, es decir, Exacto. en un momento dado sentarme en donde tal vez se sentó la valle con los jaraneros. Claro. Que esto ya va a la parte sensible, subjetiva, del encuentro con Encontrar los los puntos. descubrimientos que me imagino que tuvo muchos. Eso es todo toda una aventura. No tengo nada de comentar. Gracias. Pablo. Sí, Un comentario, preguntas sobre el libro. no he tenido la oportunidad de leerlo, pero pues felicitarlo por el trabajo, agradecerle también el que nos haya hecho esta presentación y pues el interés, ¿no? que despierta el trabajo, que yo siento que pues, es uno de los intereses que debe haber tenido hacerlo, ¿no? Despertar un interés que por mi parte pues, ya lo existe, ¿no? Conocer más en este libro y de la música de la Valle. ¿Encuentra uno las grabaciones? Sí, son. Están en mi perfil o en... Bueno, yo por ejemplo que estamos escuchando, sí lo encontré ahí precisamente en Mr. C. No sé si Historia Pública es una editora que deja funcionar global. No, sí, es verdad. Bueno, en un momento dado pues están a la disposición, sí, ya ahorita es bien fácil
Sí, ya ahorita. decir no a la piratería. quemada, ¿verdad? Ah, pues ahí tienes el folleto, ¿verdad? Sí, esa es la... ¿Perdón? Global, ¿cómo se llama la marca? Global Entertainment. Yo algunas traté de comunicarme y ya no me contestaron. Pero ahí están las cuestiones y No, pues a mí sí me interesa. van a ser copias. Hugo, ¿qué opinas? ¿Preguntas o comentarios, Hugo? Pues, como comentario, pues felicidades, de verdad, qué bueno que se hagan ese tipo de trabajos, que es donde adolecemos, ¿no? En el país, que esta difusión o fomento a la investigación pues, de músicos creadores que le han dado una identidad al país, pues no se haga ese reconocimiento, ¿no? No se dé ese apoyo. Y que, como comento, pues mucho del trabajo pues, que lo tienes que realizar tú bajo tus propios auspicios, ¿no? Que es todavía un doble mérito, ¿no? Que desgraciadamente pues muchos que queremos contribuir en esta labor, pues sí nos tenemos que mover desgraciadamente con los propios recursos que podemos, ¿no? Entonces es una labor pues también doblemente pues importante, ¿no? Por ese aspecto y por la sensibilidad hacia el músico. Y nada más ahora en cuanto a esto de los orígenes, sí me quedó un poquito de ruido, de confuso. Sí, ¿no? O sea, sí entendí que al final es originario, nacido en la Ciudad de México, pero siento que también en principio le quiere dar un sentido de identidad más tapatío, más jalisciense. ¿Pero quién? En el libro, ¿no? Sobre todo incluso por la parte geográfica. No, o sea, yo no para nada. O sea, yo pensé y eso es lo que me motivó, ¿verdad? Y que me despojé de eso finalmente, o sea, me quité mi propio nacionalismo. O sea, no es lo mejor lo que existe en Jalisco, es una, diríamos le llamaban los estudios de la filosofía chauvinismo, decían ellos, cuando pues, como Jalisco, ¿no? Hay dos, ya me di cuenta de que hay muchas cosas, por ejemplo, la comida, ¿verdad? Hay excelente comida en Oaxaca, hay excelente comida en Yucatán. Somos afectos al orgullo local, dice el doctor Chamorro, ¿verdad? En principio probablemente sí, eso me motivó, que era jalisciense. Ya me doy cuenta que no, pero de alguna manera, pues él está también se enorgullece de ser de Ocotlán. Él no nació ahí, pero él escogió. Por decisión sería, no por adopción. O por No lo adoptamos, él quiso ser. Pero finalmente esa contradicción existe, ¿no? Porque no manifiesta que su papá era de Misantla, Veracruz. Entonces, es lo de menos, ¿no? Lo que importa es que ahí está. Y hay muchos casos, ¿no? Muchos casos que así sucede. Que así sucede cuando sucede. Sí, yo pienso que el que aparezca en algunos libros que es de Jalisco a lo mejor tiene que ver cuando se fue de aquí, que estaba, digamos, quizás en primera etapa de juventud, y se llega pues a otro lugar. ¿Y de dónde viene? No, pues de Jalisco, ¿no? Porque se vivió 10, 12 años quizás por acá, no sé cuántos años vivió por acá. Ahora no sé si tardíamente él se dio cuenta de que no era así. La cosa es que ahí se mantuvo hasta él murió y según él con su secreto, pero luego ya salió. Para llegar el tepache de Todo de mi parte. Felicidades. Gracias. Sí, yo quería comentar rápido antes de darle la palabra a Ernesto. El nacionalismo es algo muy interesante porque es un tema que tiene que ver con la etnomusicología, no solo la musicología, claro, la musicología para trabajar. De hecho, la tesis de licenciatura de Mario Puy es sobre el nacionalismo musical en México, pero él la hizo sin ser musicólogo, simplemente con la visión del compositor. Yo creo que si abordamos el nacionalismo desde la etnomusicología podríamos hacer otro tema de investigación, hablando de lo que decía Jeta, la idiosincrasia del mexicano representada en esos sonidos, ¿verdad? En esas formas escritas de música que retoman los temas populares. Nos lleva a entender también
que en la música podemos encontrar, la música escrita, símbolo y significado de esta idiosincrasia que tenemos. Y podemos entender, no tanto en lo escrito, sino en lo que escuchamos a partir de lo escrito, sino que escribió un compositor como Armando Lavalle, ya lo escucharon. Esta dicotomía que plantea un psicólogo que es Stephen Terry, creo que te lo comenté una vez, la dicotomía de sonido y sentimiento, y de ahí vamos a ir descubriendo nuestra propia personalidad. Ahí está representado el nacionalismo. Yo creo que si estudiamos el nacionalismo partiendo de símbolos, significados, sonidos, sentimientos, idiosincrasias, podemos hacer un buen estudio interesante, ¿no? Desde una perspectiva etnomusicológica. Yo sugeriría, si tienes oportunidad, Ramón, bueno, volvemos a hacer la segunda obra, como dice, propuso Pepita, la antología. Y hay un autor, no sé si te lo comenté, no sé si lo incluimos aquí, que sería básico, así creo que sí lo incluimos, Behag, porque Behag estudió el nacionalismo en México y creo que hizo cosas muy interesantes, ¿no? Aunque en el libro que él publica, que es La música latinoamericana, el tema del nacionalismo es muy cortito, pero muy profundo y con datos muy interesantes que vale la pena revisarlo. Creo que ya lo revisaste. A ver si después tendríamos oportunidad de organizar un seminario, eso me gustaría hacerlo dentro de la maestría, el segundo seminario o el tercero de musicología en Latinoamérica, pues tú pudieras presentar una ponencia sobre este mismo tema de Armando Lavalle. Creo que sería muy interesante. Podemos invitar a la doctora Martía que nos presente otras cosas también sobre compositores cubanos, alguno de nosotros que quiera desarrollar la ponencia. Podemos hacerlo. Se me ocurre que eso valdría la pena. Si llego a concretar algo, pues yo te comento, te invito para que nos acompañen. Bueno, pues felicidades también por el esfuerzo. Claro. Es un esfuerzo que vale la pena reconocer. Bueno, antes de proceder a la recopilación de autógrafos, doy la palabra a Sí, pues recuerdo el proceso, en cierta manera, parte del proceso de ese trabajo, en ese libro que menciona Ramón antes del definitivo. Porque en un principio era como un artículo un poco amplio que estaba pensando integrar quizás en alguna revista o algo así. Y sobre todo, pues tenía todo el aspecto de la anécdota y de la vivencia. Y yo en cierta manera, digamos, ahora que también he ojeado un poco el libro, y como al maestro Lavalle, la única ocasión que lo vi fue esa vez en la casa de él allá en México, ya muy enfermo, pues sí tengo la impresión de la persona, lo que su cuerpo me emanó como su personalidad, pero también era una personalidad enferma, aunque dentro de esa enfermedad sí se sentía que era de carácter fuerte, ¿verdad? Pero leyendo un poco al personaje como tú lo fuiste desarrollando, como que me acerco más a la persona que no conocí y quizás me haya gustado conocer más, pero hay elementos que me hacen sentir más a la persona de acuerdo pues a la forma en que entonces a mí me enriquece mucho esto porque me complementa en cierta manera esa visión de este compositor y que aparte la manera en que lo haces es muy ameno y muy agradable, o sea, como dice el doctor, hay mucho que sacar por ahí de este compositor o de otros que también no se les ha hecho justicia, digamos. Y ahorita que mencionaba el asunto de la idiosincrasia y los contenidos del sonido y el sentimiento, también pues viene un poco algo de la ocasión musical que menciona Herndon, aunque ya pasado a un ámbito más formal que la ocasión o un momento en donde se da una parte de ese contexto que es de toda la sociedad, pero que en la ocasión es, digamos, una síntesis, podríamos decir,
de ese sonido y sentimiento e idiosincrasia social, comunicativa, y a la vez ligando a Turner la posibilidad de que en esa ocasión musical se generan esos flujos que vienen a enriquecer los espíritus, digamos, de la audiencia y de los músicos. Entonces yo creo que sí hay mucho. Estamos, les contaba Ernesto muy a propósito, en Almería se dio el Festival Julián Arcas, había 56 guitarristas clásicos, de lo mejor del mundo, ¿no? Chilenos, de todo el mundo. Y fuimos todos a un concierto con Manolo Franco, que es un guitarrista flamenco. Entonces el único loco que le gritaba olé era yo. Se quedaron los demás por eso. Es otro espíritu, es otra. ¿Verdad? Y él lo entendió perfectamente, Manolo Franco. A un flamenco se le grita olé. ¿Algo más que quieras agregar? No, pues muy agradecido por esta experiencia. Pues gracias y sobre todo que nos das la primicia, porque eso todavía no se presenta. El libro se va a presentar oficialmente, yo creo que... En la Feria del Libro en Jalapa, en septiembre. Va a estar, si alguno de ustedes anda por allá, pues ojalá y puedan ir porque van a estar en vivo estos músicos del ensamble, ¿verdad? Y va a estar como presentador Enrique Velasco, que tú ya lo conoces, ¿no? Que es un tipo enorme. Lo vamos a hacer en Jalapa, en el conservatorio, y lo vamos a hacer también en el puerto. Entonces vamos a tener la oportunidad también de recoger alguna huella. Es fines de septiembre, 27 al 2 de octubre, algo así. Probablemente haya oportunidad de hacer algún concierto yo, ¿verdad? Y aprovechando las coyunturas también, porque está difícil. Allá en Jalapa. Jalapa, sí. No, pues qué bueno ese espacio. Pues muy bien, Ramón, muchas gracias. No, Hacemos. Muchas gracias.